Efecto N Podcast llega a ustedes gracias a Río Supermarket, la mejor experiencia de hacer mercado. Banco Nacional de Crédito BNC, soluciones financieras justo a tu medida. Datalink, conectando a nuestra gente. Sanvil Margarita, el centro comercial que lo tiene todo. Redes IP, eleva la gestión administrativa de tu negocio al siguiente nivel. Electrónica.com.be, especialistas en tecnología y electrónica. Automercados Nova, la cadena de automercados líderes en precios en la isla de Margarita. Navibus, la línea de ferries de bandera margariteña. No se puede hablar de Pampatar sin una parte muy importante que ha surgido en los últimos años, vamos a decir el último año y medio, 2 años, que es Pampatar está de moda. ¿Por qué está de moda Pampatar y cómo surge esa idea? Estamos con Talia Olvino, la primera dama, quien nos va a responder esas preguntas. Muchísimas gracias por la invitación. Mira, sí, desde que comencé a trabajar en conjunto con la gestión municipal, siempre supe que Pampatar sería un área de acción para mí porque es una ciudad que siempre me ha cautivado muchísimo antes de mi vida como turista que venía a Margarita, como venezolana, y ahora viéndola desde mucho más cerca, pude comprobar todas las bondades que tiene esta ciudad y que deben ser potenciadas. Entonces, creé esta iniciativa Pampatar está de moda para trabajar en conjunto con diferentes equipos dentro de la Alcaldía de Maneiro para potenciar cada una de esas bondades de Pampatar desde una mirada estratégica, profesional, creativa, artística, y hemos estado trabajando ya durante 1 año en el que hemos desarrollado diferentes iniciativas y hemos también trabajado bajo diferentes ejes. Uno ha sido, por ejemplo, fortalecer el mercado local. Creamos un espacio aquí dentro del casco histórico que es como un mercado de emprendedores, pero llevado hacia algo más allá, no quedándonos solo en la tradicional, sino que involucramos muchas experiencias para que la experiencia de compra del visitante sea una de estándar mundial, porque los mercados de emprendedores y de mercado local existen en todo el mundo, y en Pampatar, por supuesto, también teníamos que tener uno digno, con stands unificados para que nuestros emprendedores puedan tener un espacio digno en el cual mostrar sus productos e involucrarlos con también arte, música, rutas turísticas. Entonces ha sido verdaderamente un año maravilloso en el que hemos podido incluso transformar espacios urbanos, porque creemos que, por supuesto, una ciudad turística de primer mundo es una ciudad habitable, es una ciudad bonita, es una ciudad donde primeramente quienes la caminen puedan conectar con diferentes factores de su historia. Así que, bueno, hemos trabajado durante este año bajo ese sueño de convertir a Pampatar en el epicentro turístico de Venezuela y creo que vamos hacia allá. Estás hablando del impacto en los espacios urbanos. Estamos justamente en un callejón que comunica 2 calles de Pampatar. ¿Cómo surge esta idea? ¿Y qué vemos aquí? Vemos unos murales. ¿Cuántos artistas participan? ¿Y cómo surgió esa idea de hacer esto un espacio artístico? Mira, surgió el año pasado bajo esta idea de que el arte y el color debían ser parte de nuestro día a día para también recuperar un poco el sentido de pertenencia del ciudadano y de las personas que caminan por estas calles todos los días. Comenzamos con nuestro primer museo a cielo abierto, que fue en la calle que está frente a los comercios, donde está Doña Bárbara. Allí hicimos, empezando 2 murales el año pasado junto al equipo del profesor Irazábal. Ellos, bajo una perspectiva de simbología margariteña, utilizaron colores, utilizaron piezas de botes margariteños, de peñeros, y hicieron 2 composiciones bien lindas, abstractas, y estuvo también involucrado, bueno, el profesor Irazábal con su perspectiva bien vanguardista, ¿no? Entonces, este año decidimos ir un poco más allá, no solamente hacer un mural, sino todo un corredor. Fue una propuesta, algo bastante ambicioso, pero quisimos hacerlo porque es uno de los corredores más transitados. Por aquí esto conecta a 2 calles principales y por aquí pasan niños que van a la escuela, abuelos, pasan muchísimos ciudadanos de Pampatar que incluso viven acá. Entonces, quisimos transformarlo
en un corredor artístico en el que participaron 7 artistas margariteños, Ranky Zavala, también tuvimos a Jamie Díaz, tuvimos a Bache, y cada uno de ellos desarrolló su arte bajo simbología margariteña, como la pesca, el carite, también se utilizaron cayenas, la Virgen del Valle, una manera como para que la cultura sea parte de nuestro día a día y el arte se sienta cercano y se sienta vivo entre nosotros. ¿Cómo fue recibido este corredor y toda la iniciativa de Pampatar está de moda? Porque si bien es cierto que siempre es bueno traer cosas nuevas, a veces el impacto con la gente de traer desfiles de moda con gente de tierra firme, marcas de ropa, de traje de baño. ¿Cómo ha sido la reacción de la gente ante esta iniciativa? Mira, ha sido bastante positiva porque siento que Pampatar necesitaba ese respiro y también ese enlace entre nuestra historia, entre nuestra cultura, pero también el vanguardismo, porque verdaderamente eso es lo que nos va a permitir convertirnos en una capital turística a nivel mundial, en el Caribe. Es algo que vemos en islas como Aruba, con su Aruba Fashion Week, lo vemos en Curazao, lo vemos en muchísimas islas del Caribe, en República Dominicana también. Entonces es un poco irnos también alineando a esa vanguardia del Caribe, esa vanguardia a nivel turístico, y lograr ese equilibrio es lo que nos va a permitir continuar avanzando. Y para entender a Pampatar está de moda, ¿eso es algo que se da solo una vez al año en una temporada específica o lo podemos ver a lo largo de los 365 días? Bueno, la recuperación de Pampatar y ese trabajo en conjunto con los equipos de desarrollo urbano, con también desarrollo de servicios públicos, es continuo. Estamos allí aportando ideas, estamos allí trabajando por generar espacios y por seguir recuperando Pampatar desde una mirada artística, estética, bonita. Nuestros mercados emprendedores se realizan durante las temporadas turísticas y allí pues enlazamos diferentes actividades culturales, infantiles. Nuestras rutas turísticas están a lo largo también de todo el año junto al Instituto de Turismo, así que es un trabajo que no para, es un trabajo que es durante todo el año y nuestras iniciativas pues dependiendo también de las temporadas. Un mensaje final para Thalía Olvino, ¿qué es Pampatar y por qué venir a conocerlo? Bueno, para mí Pampatar es la capital turística de Venezuela y deben venir a conocerla porque lo tiene todo: historia, cultura, vanguardia, comercio. Es una ciudad vibrante que enamora a todo aquel que llega. Mi compromiso sigue firme, que es seguir trabajando por conectar esa historia y esa cultura con el vanguardismo y también con la modernidad para que podamos seguir avanzando y transformarnos en esa ciudad turística que todos amamos. Gilba Fernández, directora de turismo del municipio Manuel Plácido Maneiro. Bueno, el municipio Manuel Plácido Maneiro lo vemos que tiene, se puede decir, una efervescencia en la parte turística, que es lo que tú llevas. Vemos que también hay importantes trabajos en la infraestructura. Háblame o háblanos aquí en Efecto N lo que se está haciendo en cuanto al muelle y el castillo de San Carlos Borromeo. Sí, gracias Karen realmente por la invitación, muy amable. El muelle, como no sé si ustedes deben saberlo, el muelle lo está haciendo, la obra la está haciendo el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros, lo que es el Paseo Jovito Villalba, es un trabajo que está haciendo directamente la alcaldía a través de la Dirección de Desarrollo Urbano. Toda la reparación, el arreglo de las barandas, las piedras, todo lo que es el Paseo Jovito Villalba, y vamos también ellos van a atacar también lo que es el Rincón de las Empanaderas. El Rincón de las Empanadas también a futuro es un proyecto ambicioso, un proyecto muy lindo que va a beneficiar mucho a este, por decirlo, gremio, parte de la cultura, lo que es de Pampatar, las empanaderas que tienen muchísimos años, son las mismas que tienen, son 8 emprendimientos, 8 mujeres, 8 madres margariteñas, 8 madres maneirenses que están ahí y son negocios familiares. Y entonces a través de los años a ella se le dio la concesión de tener ese espacio, a través de los años han pasado de familia, muchas todavía están desde su inicio. Entonces realmente mejorarles el espacio es dignificar el trabajo de ellas también, que es lo que quiere el ciudadano alcalde, y reparar todo lo que es el Paseo Jovito Villalba, que realmente es hermoso porque da la vista hacia la bahía de Pampatar, que es nuestro punto
bastante importante porque es donde está la playa llamada Bahía Los Cocos, lo que es la playa de Los Cocos, y es importantísimo porque ahí están todos los kiosqueros, todos los kioscos de playa de Pampatar, de Maneiro. Y hablando de número de turistas, ¿cómo ha experimentado el turismo maneiro? ¿Cuántos visitantes vemos en los sitios tan emblemáticos como la iglesia, acá el castillo donde estamos en este momento grabando? Nosotros llevamos las estadísticas de las visitas diarias aquí al castillo por estado, a nivel nacional y a nivel internacional. También ahorita lo que es el turismo nacional es muy poco. Estamos teniendo de Trinidad, está viniendo gente de España, que he notado también que ha llegado. Tenemos gente de los Estados Unidos, italianos y franceses están llegando a la isla. En el mes de abril, por ejemplo, recibimos 12.828 turistas. Hay un día, el 1 de mayo, recibimos casi 400 turistas. Lo que es el 3 de mayo, locales vienen a visitar el Cristo y pasan y hacen su visita obligada a aquel castillo. Y recibimos casi 300 turistas locales que vinieron a visitar el castillo. Entonces, es importante, esta suma ha ido creciendo, vienen a vivir también lo que es la experiencia aquí en el castillo. Ustedes la han vivido realmente, ahorita lo que es los muchachos tratando de hacer y contar la historia de una manera totalmente diferente, motivando al turista, motivando a los niños, a la gente que conozca nuestra historia, la historia margariteña, la historia de Pampatar de una manera totalmente diferente. Y sí, nosotros somos prácticamente el epicentro del turismo en Nueva Esparta. Tenemos centros comerciales de verdad, de alto impacto, como digo yo, hoteles 5 estrellas de una alta calidad. Ahorita nosotros, por ejemplo, también tenemos una ordenanza que trabaja con el turismo senior, el turismo de personas mayores de 50 años, en donde se les trata de una manera diferente. Ellos tienen un sello, y una de nuestras rutas fueron certificadas por ellos también. Entonces, trabajamos para que todo el turismo, lo que es la inclusión, estén todos dentro de lo que es esta ordenanza y también se sientan cómodos y se sientan satisfechos con toda la atención. Y trabajamos para lo que es el tema de los talleres, los cursos, a los prestadores de turismo, también a los prestadores de servicio turístico y todo público que quiera formarse. Tenemos alianzas con el INSE, la profesora Laura Zavala, realmente muy receptiva en lo que es la motivación mía de preparar a las personas que deseen hacerlo, porque tenemos que prepararnos para atender al turista, porque nuestra proyección es que esto cambie, que volvemos a ser la isla que éramos realmente en los años 80, 90, esa isla pujante, esa isla próspera, esa isla en donde todo el mundo hacía un tiempito para venir un fin de semana y de verdad que traíamos turistas de Canadá, de Europa, ingleses, muchísimo. Entonces queremos volver a ser así. Nosotros nos estamos preparando en el municipio para que eso sea así y estemos realmente formados para atender al turista que nos visita. Maneiro tiene rutas certificadas. ¿Cuántas hay en total? Y si me pudieras hablar de más o menos qué se puede hacer en cada una de ellas, a grosso modo, pues son 14, tengo entendido. Sí, son aproximadamente entre 12 y 14 rutas. Nosotros trabajamos, la alcaldía tiene 2 rutas que son de la alcaldía, que son las rutas Legados de Ayer, Tesoros de Hoy, que es la ruta histórica que se desarrolla en el casco histórico de Pampatar y lleva y visitas lo que es el Paseo Jovito Villalba y llegas hasta el Fortín Santiago de la Caranta. Ahí termina la ruta, esa es nuestra primera ruta certificada. Y tenemos otra ruta que a la gente también le gusta mucho, que es pasillos y callejones con historia. Cada pasillo desde la entrada de Pampatar tiene una historia. Entonces el primer pasillo es el de Trocadero, que está en toda la entrada de Pampatar, y así continuamos con el callejón del que se intervino. También el callejón, ese lo llaman el callejón de la partera, que fue donde vivía la primera partera de Pampatar, el callejón de los huevos, el callejón de la escalera. No sé si se dieron cuenta que tiene una escalera al final que comunica con la calle San Martín, bueno, que da hacia la Organización Paraíso. Cada uno de los callejones cuenta la historia de unos personajes que vivían aquí, el dueño de la bodega, que te borraba de la lista si le caías bien o si te veían en una situación económica precaria, te ayudaba. Entonces esa también es una ruta muy muy linda y termina en la esquina de la plaza de la municipalidad. También hay empresas privadas que hacen vida aquí en el municipio y hacen rutas de senderismo, que está Explora Margarita, que tiene las rutas hacia el Cerro del Calvario. También ellos hacen rutas hacia las Salinas de Pampatar, que es un punto bien que le encanta a la gente ir también. Ahí trabaja Senderos Margarita también, que tienen rutas de avistamiento de aves con Explora Margarita, también tienen ahí, y B2 Aventura. Son empresas privadas, aliadas de la alcaldía también, y prestan un servicio de excelencia, todos con la
calidad y garantizando la seguridad de cada uno de quienes los contratan a ellos. Para Kilva, que es la directora de turismo de Maneiro, ¿qué es el turismo y cuál es la importancia que tiene el turismo para Pampatar y para todo el municipio? Bueno, el turismo es nuestra vida, es realmente, como digo yo, la cereza del pastel, es por quien nosotros tenemos que trabajar, por quien nosotros tenemos que formarnos, ese turista y ese turismo que viene a la isla de Margarita, que escoge a Maneiro para venir a divertirse, para venir a comer, porque tenemos una gastronomía diversa, unos corredores gastronómicos que es el Aldonso Manrique y la calle Joaquín Maneiro, que es la calle principal de Pampatar, conjuntamente con los kioscos de playa, que también son parte de lo que es nuestra gastronomía, sin dejarlo de un lado porque sean kioscos de playa. Y realmente turismo y turista es por quien debemos esmerarnos, por quien debemos hacer el mayor esfuerzo para que se vayan satisfechos y por quien debemos tener una mejor imagen de trato, de cortesía, de siempre expresar lo bueno que tenemos nosotros en la isla de Margarita, porque vivimos de turismo. Él es el que trae realmente, el que compra, el donde come. El turismo yo lo trato como turismo local, que hace turismo también, el que va a la playa y el que compra en la playa y el que come en playa, y el turismo que viene de fuera. Es turista igual. Entonces, para nosotros el que venga local lo tratamos de la misma manera. Aquí no tenemos turista especial, ni turista premium, ni A1, ni nada. Es turismo. Todos son turistas que se tratan igual, que se tratan de una manera excepcional y que tenemos que vivir para atenderlos de la mejor manera y tenemos que, vuelvo y repito, siempre lo digo, prepararnos, porque para mí la preparación es la base de toda la excelencia en sí. Si no nos preparamos no podemos ofrecer nada de lo que no sabemos realmente. Entonces, turismo es de lo que vivimos, turismo es el principal motor, turismo es lo que mueve realmente la isla de Margarita. Cuando visitamos Pampatar, el lugar por excelencia es el castillo San Carlos Borromeo o San Carlos de Borromeo. La duda me la va a despejar Johan Corrales, él es el guía de aquí del castillo. Bienvenido a Efecto N, Johan. ¿Cuál es el verdadero nombre del castillo? Bueno, el nombre del castillo es San Carlos Borromeo. Sí, lo que pasa es que se le pone de Borromeo porque se hace en honor a él, ya que los españoles que hacen este castillo creían en San Carlos Borromeo, que fue un cardenal italiano que muere en 1586, 80 años antes que hicieran el fuerte. Así que la mayoría de esos españoles que llegan aquí creían en él y deciden ponerle ese nombre a esta fortaleza. San Carlos Borromeo fue el primer patrono de Pampatar. Y entonces, ¿cuál es la historia? Porque me dicen que los militares asentados en este castillo querían escuchar misa y por eso hacen la iglesia que vemos justo detrás de ti al frente. Sí, ¿Cuál es el nombre y cuál es la verdadera historia de esa iglesia? El capitán Navarro, que era el que comandaba las tropas aquí, es uno de los contribuyentes también para hacer esa iglesia. ¿Okay? Esa iglesia es de mediados de los años 1700, específicamente 1748. Quiere que hagan la iglesia con la puerta viendo hacia el castillo para que los soldados no dejaran la guardia y pudieran escuchar la misa. Y es que tú, cuando hacen una misa ahí en la iglesia, escuchas la misa aquí claramente. Así que viene a ser esa iglesia que es distinta a las otras, porque la puerta está donde nace el sol. El sol nace por este lado y se oculta por aquí. ¿Y normalmente cómo es al sería contrario, la distribución? Sí. El sol nace en la espalda de la iglesia y se oculta por el frente. Ok. ¿Y el nombre original de la iglesia cuál es? El nombre de la iglesia, esa iglesia fue hecha para San Carlos Borromeo. Sí, pero como te dije, a mediados de los años 1700 llega el Cristo del Buen Viaje. Y cuéntame, ¿cuál es la leyenda de ese Cristo? ¿Qué fue lo que hizo? Venía desde España con destino hacia la isla de Santo Domingo. Hubo una marejada y el barco se averió. Ellos vinieron a reparar esa embarcación a puerto y luego de repararlo trataron de irse otra vez y se dice que los efectos naturales ejercían una fuerza sobre el barco, pero en realidad el pueblo se encariñó tanto con ese Cristo que no dejaron que se lo llevara y nos quedamos nosotros con ese Cristo, el Cristo del Buen Viaje. Y ahora desde ese momento las personas se hacen devotos del Cristo del Buen Viaje, pero el primer patrono, recuerda, era San Carlos Borromeo. Y ahora sus festividades comienzan desde mediados de abril hasta mediados de mayo, pero el día en sí del Cristo del Buen Viaje
es el 3 de mayo, el mismo día de la cruz. Y ahí es cuando el pueblo se viste de colores para saludar a su Cristo, bajarlo del altar, subirlo y hacerle todas sus festividades. Julio Marino Luna, cronista del municipio de Maneiro. ¿Desde qué año eres cronista de este municipio? Desde el 2011. ¿Y cómo llegaste a esa posición? Bueno, desde muy joven me gustó la lectura de la historia, de pasara por las manos. Y tuve una especie de buenos maestros, el maestro Subero, Charo Rosa, Rodrigo Ordaz Indriago, Bernardo Acosta, Manuel Marcano. Esa eran la gente con que yo, cuando tenía oportunidad, conversaba, les preguntaba, porque esa es la mejor manera de aprender. Así es. Estamos en el marco de las fiestas del Cristo del Buen Viaje. Ahí está abierta la iglesia, está el Santo Cristo allí con los brazos extendidos. Y digamos, ¿cuál sería el hecho histórico más significativo o relevante de Pampatar? Aparte, digamos, de su fe, de su presencia dentro de lo que fue la independencia o la guerra de independencia. ¿Cuál es el hecho histórico que define a Maneiro y a su ciudad capital, Pampatar? Fíjese una cosa, desde el punto de vista religioso, indiscutiblemente que es la fe en el Cristo del Buen Viaje, ¿no? Todos acá tenemos esa fe, esa devoción. Incluso los que no practican la religión cristiana se acercan y nos observan y nos preguntan y son capaces de compartir también con nosotros la vida acá en nuestro pueblo, ¿no? Él es el guía de todos nosotros y sobre todo de los pescadores de Pampatar. Pero en cuanto a la historia, al dato histórico veraz, ¿no? Hay varios puntos. Pampatar se constituyó como principal puerto de la provincia de Margarita desde muchísimo tiempo, ¿no? La provincia se crea en 1825 y se viene a hablar de Pampatar por 1861 con los eventos del tirano Aguirre, y el informe al rey habla de que Aguirre fue a ancorar a 5 millas del puerto de Mampatare. Se decía Mampatare. Mampatare. Pero uno sabe que Pampatar debió ser uno de los primeros asientos tanto de los españoles como de los aborígenes, por dos elementos principalísimos, ¿no? La bahía, buena para la pesca, profunda para el arribo de embarcaciones de regular calado, y un hecho fundamental que es la salina. Correcto. Fue determinante la presencia de la salina para proyectar a Pampatar como una ciudad de comercio. Sí, claro. En todo el perímetro de la isla, Pampatar tiene la mejor salina en calidad y en cantidad, por no decir la única. Y eso fue uno de los activos de riqueza más importantes durante la colonia. Venían armadas enemigas de España, invadían el pueblo para robarse ¿qué? Aquí no había ni perlas, no había oro, no había joyas, nada. Pescado salado y sal, eso era lo que se llevaba. Le pegaban candela al pueblo, mataban unas cuantas personas y se iban. ¿Cuántas veces fue destruida Pampatar? Por lo menos 2 o 3 veces que se tenga registro histórico. En ese sentido, como se lo estoy diciendo, de ahí que España se preocupara por la construcción de las fortalezas para defender el puerto principal de la provincia de Margarita. ¿Y cómo recoge usted esas leyendas de que venían los corsarios y le caían a plomo? ¿Y eso es verdad? Sí, Sí. Eso sí son datos fehacientes. Hay ¿no? datos fehacientes Claro, sobre eso. ¿Alguno de estos corsarios célebres que registra la historia, cuál estuvo aquí en Pampatar? Bueno, Boduino Enrico es el que más tenemos en cuenta porque después que asoló al pueblo, destruyó el fortín de la Caranta. Aún no se había construido el castillo San Carlos Borromeo y era la fortaleza que protegía la entrada a la bahía. Pues él la destruyó por 1626. Temprano. Sí, Y es además, cierto que Luisa Cáceres de Arismendi estuvo
presa en el Castillo San Carlos de Borromeo? Sí, ya mucho tiempo después, ya en tiempos de la independencia, aquellos extraordinarios eventos donde se puso de manifiesto el heroísmo de Margarita, la contundencia de su lucha y la efectividad de sus ejércitos en contra del dominio español, ¿no? Ella era la esposa de Arismendi. Y ya de este tiempo más temprano, o digamos ya a principios del siglo XX, ¿qué elementos determinantes se conocieron de la historia de Pampatar? Bueno, Pampatar siempre dependió de la pesca y en esos tiempos muchísimo más. El comercio estaba limitado solamente a aquellas personas que tenían la capacidad de embarcaciones, que tenían bienes de fortuna, intercambiaban los productos de la isla, salían por acá, por el puerto de Pampatar y llegaban de Los Caños o de lo que es hoy en día el estado Sucre, toda la costa norte de Venezuela, iban a las islas del Caribe, a Estados Unidos y a España incluso, llevando y trayendo mercaderías, ¿no? Ya a mediados del siglo XX, empresas ya formales y de gran envergadura tenían sus agencias de aduana acá que los representaban y traían mercancía de importante significación para el comercio de por la mar, Juan Griego, la Asunción, y entraban por el puerto de Pampatar. Aquí estaban las oficinas, estaba la vieja aduana. La casa de la aduana. Estaba la aduana, acá se calculaban los impuestos, los aranceles. Eso le daba vida al puerto. La actividad portuaria fue de primer orden. Hasta después los años, ya el año 75, que cuando llega esa Puerto actividad Libro se va al Guamache. Así Eso nos es. dolió mucho, pero entendimos el progreso. Ya el pueblo no tenía espacio para una actividad como la que se desarrolló en el puerto del Guamache. Me llamo Sandra Sánchez y mi empresa es Explora Margarita CA. Explora Margarita, me gustaría comenzar por eso, porque es una empresa de turismo formalmente constituida. ¿Qué te lleva a ti, una joven nacida acá en Margarita? No, mis abuelos son de acá de Margarita, mi tío abuelo es Jovito Villalba, pero siempre me la pasé aquí en Margarita pues honrando a mis abuelos, visitando a mis primos que son acá, justamente hoy me vi con uno y me conozco la isla de cabo a rabo justamente por eso, por mi familia, mi linaje, mi origen. ¿Y vives aquí desde cuándo? Desde los 17 años. Entonces, Me gradué y me vine para acá a estudiar biología marina. Entonces, ¿qué te lleva a ti, una joven de 20 años, menos de 20 años, a hacer una empresa formal dedicada al turismo y a los senderos, a las rutas poco conocidas, a contar la historia desde el sitio y el lugar del escenario protagónico? Desde muy pequeña he pateado toda Venezuela con mi papá que es geógrafo. Y Margarita muchísimo más por lo que conlleva la historia de mis abuelos y sus historias. Siempre me contaban leyendas de las montañas. Mi abuela pateaba esos cerros. Mi abuelo, que era ciego, igual. Y sus amigos, que son mis vaquianos y que ya hay muchos, ya no están, que murieron a 101 años. Pero yo subía a esa montaña y veía el fogón y veía el barro y todo lo que conlleva la historia de las montañas en su realidad. Lo que es el nombre real de los mapas, de que es el cerro Guayatá, es el cerro Guayatal, por ejemplo, Guayamurí, el Guayatamo, que es el Mata 7. Entonces, ¿por qué no rescatamos esos nombres originarios de nuestras tribus Guayquerí y de nuestro vocablo Chotomaymur y lo metemos en la exploración para ir mucho más allá del incógnito que es la isla de Margarita y que muy poco conocemos, incluso margariteños viviendo acá? Entonces, de esa manera damos a conocer a la isla desde el turismo, desde la exploración, desde la naturaleza, desde su origen, desde nuestra tradición. Ok, y esa exploración te ha llevado a crear ¿cuántas rutas certificadas? ¿Y qué te ha llevado dentro de las satisfacciones a ti esas rutas? Porque tengo entendido que ustedes han sido reconocidas. Bueno, nosotros certificados por el Ministerio de Turismo tenemos como unas 10 rutas,
pero tenemos más de 40 rutas que salimos, no decimos rutas cuando no está certificada, sino excursiones. Tenemos más de 40 rutas, pero solamente tenemos aproximado 30 para todo público, desde fácil, moderado y avanzado. Y es un honor para nosotros ser pioneros sin saber que lo íbamos a hacer, porque desde el conocimiento, porque nos unimos con geógrafos, con espeleólogos, porque visitar nuestras cuevas, que no son solamente las de Macanao, tenemos muchísimas más, ver lo que es la flora y la fauna, registrarlas, reportarlas, hacer un levantamiento, saber cuál es la capacidad de carga, porque no solamente es ir a un lado y ya, sino saber que hay un impacto inclusive con la visita que uno hace. Entonces nos da a nosotros esa formalidad y nos permite ser serios en la materia de turismo, que nos conlleva a hacer que el diplomado de turismo sostenible en la Católica Andrés Bello. Entonces ya a partir de ahí consolidamos la empresa, le dimos seriedad y por eso nos colocaron como pioneros en el ámbito de excursionismo, de turismo. Y a partir de ahí a nosotros nos dio motivaciones a leer libros y a explorar esas leyendas que dicen en los libros que existen, como las galerías que se encuentran en el cerro Palmarreal y que sí existieron y sí existen. Descubrimos 2, limpiamos una, encontramos una placa de los años 50 talladas por los hermanos que aperturaron eso para buscar oro. Qué satisfacción tan grande dar a conocer esos misterios ocultos que relatan nuestros cerros de la isla. Mire, ¿cuántos misterios ocultos han encontrado además de esa placa que nos acabas de nombrar? ¿Y cuál fue la primera ruta? La primera ruta fue el Cerro Guayamurí, porque mi abuela ama el Cerro Guayamurí. Es una divinura subir desde un costado y bajar hasta el otro, que es Guarami, ¿no? Esa fue la primera ruta. La segunda ruta fue Misterio de San Sebastián, que fue cuando grabé con el programa de viaje de Valentina Quintero y le mostré por primera vez estas galerías que les indico. Y a partir de ahí ya se comenzó a formar muchas otras rutas desde el misterio, desde que el vaquiano dice que por allá hay, vamos, pero nos íbamos con vaquianos, con GPS, con mapas, con radios. O sea, ya era más serio porque, como comento, ya comenzó a enseriarse la cuestión. No era un grupo de amigos que íbamos y ya. Ahora somos unos profesionales que tenemos que certificarnos como guías de montaña y guías de turismo. Más cursos, más estudio. Muchacha, pero qué satisfacción tan rica cuando puedes enseñarle eso a los vaquianos, a los locales, al que siembra, al conuquero. Sigue aprendiendo de que puede hacer turismo no solamente de la agricultura, de lo que siembra o de lo que hace, porque la artesanía también forma parte de lo nuestro, sino también llevando a gente a conocer lo que nosotros le enseñamos con todas las normativas. Eso es gozoso. Tocas un punto muy importante, la importancia de formarse, porque está muy divulgado que los derechos son compartidos. Tú tienes derechos, pero también tienes deberes. Y cuando tú visitas un sitio, un paisaje, paraje natural o no, o urbanizado, tú tienes que dejar el menor impacto posible. Entonces, para ti, ¿cuál es la importancia de la certificación, de estudiar para poder ofrecer este tipo de... Porque es una actividad económica al final, pero no deja de ser una actividad turística que también brinda placer? Primero, nos permite la sustentabilidad y la sostenibilidad, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, al prepararte, te da a ti los conocimientos previos para poder decirle a una persona, si tú lanzas la concha hoy, que es biodegradable, mañana vengo con otro grupo y esa concha va a tardar 2 años en hacerse parte del sustrato, en hacerse abono. Entonces, ya estamos contaminando el medio y haciendo que ese olor, esas características de esa concha que no forman parte de ese lugar, de ese nicho, haga que se desplacen ciertas criaturas, ciertos organismos, microorganismos y cambie la naturaleza del lugar. Entonces, si tú le hablas con propiedad al rutero, al turista local, al extranjero, hey, esta no es cualquiera que me está diciendo, porque yo no voy a mostrar mis certificados, sino que me baso en los conocimientos obtenidos en base a cada uno de esos cursos, talleres y diplomados que nos forman a nosotros como guías. Y más que esta es una isla turística, y la isla turística de aquí, Margarita, Coche también y Cubagua, todo lo que es entonces Nueva Esparta, merece los mejores guías turísticos. Y qué mejor manera de representarlo con aquel dicho que dice que la riqueza de un país es el conocimiento. Ciertamente. Para terminar, estamos en Pampatar.
justo detrás te queda el castillo y tú tienes varias rutas certificadas aquí. ¿Cuáles rutas pueden hacer contigo de aquí? Dame por lo menos los nombres y los niveles de facilidad. La primera ruta, sencilla, la del Cristo del Buen Viaje. Nosotros la tenemos como el paseo a Pan de Azúcar, porque hay una leyenda ahí que dicen y que cuentan, y esa la contamos, no la puedo soltar así tan fácil. Tenemos la ruta a las Salinas de Pampatar, pero le decimos Mampatare, del vocablo chotomamur, que significa pueblo del azar. También tenemos el tour, el city tour de los 3 golpes, Pampatar, que ahí sí te lo adelanto. Es que dicen aquí localmente que fueron los 3 cañonazos que se escucharon cuando nos despedimos del yugo español. Se escuchó el Pampatar. Entonces nada, es la invitación a que vengan a probar estos tours divinos, que es para todo tipo de personas porque son fáciles. ¿Con quién tengo el gusto de estar conversando esta tarde acá en la ciudad de Pampatar? Bueno, mi nombre es Eduardo Jiménez, soy el escultor del Cristo o el diseñador, el autor del Cristo Total en Pampatar. ¿Y por qué ese nombre? ¿Por qué identificada esa obra artística que fue recientemente, digamos, renovada completamente? ¿Por qué el Cristo Total? Bueno, antes de yo realizar una obra siempre hago mi respectiva investigación, siempre estoy indagando, viviendo qué puede representar la obra. Al momento que hicieron el llamado, que lo hizo la alcaldía la gestión pasada, yo no pude asistir, pero vine después, del otro día. Y subí solo al cerro para ver la situación, el ambiente, el espacio donde iba a estar colocado. Y dibujé muchas formas del ambiente, pues lo que significa Pampatar, sus lanchas, los pelícanos, las cuestiones. Dibujé un paisaje, como que dice. Y ese paisaje fue mi inspiración, pero aparte de eso me puse a investigar la historia del Cristo. Había un señor que llamaban José del Carmen, que es autor de un poema que trata de un Cristo total, ahí es donde viene el nombre. Porque habla respecto a un Cristo que es ciego y un Cristo manco para, no sé, por ahí se va para el pecador. No me recuerdo el poema como tal, pero exacto, esa fue la inspiración. Exacto. Entonces, como hablaba de un Cristo ciego, yo dije, no puedo hacer león, es una obra de arte, una escultura, y tengo que basarme en lo que es la escultura en sí. Me dediqué a diseñarlo y al momento de construirlo, la maqueta, en verdad no tenía el material adecuado, tenía unos recortes de madera y me puse como a ubicarlo en el dibujo y fue formándose la figura del Cristo que está ahí. Que es el actual. El actual. Y esa forma que tiene el Cristo, que es una forma como una propuesta de arte pero moderna. Es un Cristo geométrico prácticamente. Cuéntanos de qué va eso de que es un Cristo geométrico. Porque lo que tenía en sí en ese momento era un círculo hecho de madera, yo lo dividí en varias partes y me puse como a diseñar sobre el dibujo, o sea, sacando lo que era, en ese tiempo había unos veleros en la bahía de Pampatar, sacando lo que era los veleros, que es la parte como de lado, que el Cristo es como corcovado así, cóncavo. Por esa parte fue la parte de los veleros. La parte del frente que se ven los brazos son como unas alas de pelícano, con el pico que son las piernas y todas esas cosas iba formando. Y la esfera que representa como el amanecer del sol, el amanecer de Pampatar del pueblo. Sí, realmente uno percibe, ¿verdad? Esa conjunción donde ves elementos marinos, elementos también de las aves propias de las costas. Ya el azul es el color del mar y el amarillo es lo amarillo que estamos viendo ahorita del sol picante que hay en Pampatar y esas cosas. ¿Y cómo se siente un ciudadano del Cercado, un hombre que nació en el Cercado, al norte de la isla, tener la responsabilidad y el gusto de regalarle a la ciudad de Pampatar esta obra de arte? Mira, da orgullo y alegría, ¿no? A la vez, pero uno tiene que conservar la humildad siempre, o sea, para mí es algo como ya decirle normal, tratar de hacer, porque desde pequeño, aparte que siempre estuve metido en el arte, pues mi papá estudió arte en la Escuela de Cristóbal Rojas, ebanista, siempre me inculcó eso de tallar la madera y esas cosas, entonces siempre me encargaban trabajo, incluso he hecho trabajo para afuera de Venezuela, en el exterior, todas esas cosas, y siempre me enorgullecía hacer el trabajo, pero siempre conservando la humildad. La humildad. ¿Y qué le dices tú o qué le quieres expresar, además de a través de tu obra, a través de tu palabra,
sobre las personas de Margarita que vengan, que disfruten, que suban ese cerro y que entiendan realmente el significado y la bendición que representa ese Cristo total? No tanto disfrutar la vista, sino la obra como tal. Porque es una obra que significa mucho para el pueblo de Pampatar, incluso ya forma parte del patrimonio cultural histórico de Pampatar, y significa mucho para las personas, pues, porque hay unas personas que lo tienen como comparado con el Cristo, pero no saben que es un homenaje al Cristo, inspirado en el poema, pero es un homenaje al Cristo. Decirle a los jóvenes que están estudiando arte que no se desmayen porque no tanto vender, sino no lo tomen en cuenta. Siempre hay alguien que le gusta lo que hace. Hay personas que desmayan porque no venden o le dicen esto está feo, esto está mal, y sin embargo uno tiene que ser así, uno tiene que ser constante y tener disciplina. Siempre ir hacia adelante pensando en lo positivo, para que Dios siempre tiene un momento preciso para todo el mundo. Entonces, Y bueno, y lo tuvo contigo. y conmigo, gracias a Dios. Efecto N Podcast llega a ustedes gracias a Río Supermarket, la mejor experiencia de hacer mercado. Banco Nacional de Crédito BNC, soluciones financieras justo a tu medida. Datalink, conectando a nuestra gente. Sanvil Margarita, el centro comercial que lo tiene todo. Redes IP. Eleva la gestión administrativa de tu negocio al siguiente nivel. Electrónica.com.be, especialistas en tecnología y electrónica. Automercados Nova, la cadena de automercados líderes en precios en la isla de Margarita. Navibus, la línea de ferries de bandera margariteña.